Bruno ajustó la visera rota de su casco mientras caminaba por el pasillo oxidado de la subasta interestelar. A su alrededor, el hedor a cuerpos encadenados, sudor frío y miedo antiguo se pegaba a su lengua como veneno. Mercaderes de esclavos, contrabandistas de carne viva y matones armados vigilaban cada paso. No tenía derecho a estar ahí, no tenía dinero ni nombre para competir con los traficantes de reinas caídas y príncipes huérfanos. Pero aquella noche no buscaba poder ni favores. Se detuvo frente a una jaula custodiada por dos mutantes sin cuello. Dentro, una figura encorvada respiraba con dificultad, apenas cubierta por jirones de tela que no lograban esconder del todo su piel metálica, surcada por cicatrices que parecían latir bajo la luz de las lámparas de neón. Un gruñido gutural se escapó de la garganta de la criatura. Bruno no dio un paso atrás. Se agachó para que sus ojos quedaran al nivel de los suyos. Dos pozos dorados, encendidos por la furia y el hambre de libertad, lo perforaron. Ella no está a la venta para ti, gruñó uno de los guardias, apuntándole con un machete electrificado. Bruno ni parpadeó. Deslizó una tarjeta de datos, robada de un oficial de frontera muerto días atrás, y la estampó contra la terminal. Un chasquido indicó la transferencia de todos sus créditos. No le importó. No iba a sobrevivir a la noche si la dejaba allí. Los barrotes se levantaron con un chirrido que heló la médula de todos en el pasillo. Nayara, ese fue el nombre que leyó en una placa colgando de su tobillo encadenado, no se movió de inmediato. Temblaba como una fiera herida, sus garras retráctiles raspando el suelo metálico. Sal, le ordenó Bruno, su voz quebrada por la tensión contenida. Ella levantó la cabeza. Su boca, llena de colmillos afilados, se abrió para escupir un gruñido que le erizó la piel. Dio un paso fuera de la jaula, las cadenas tintineando como campanas funerarias. Los mercaderes se apartaron sin atreverse a detenerla. Nayara se detuvo justo frente a él, tan cerca que Bruno sintió el calor de su aliento mezclado con un olor a ozono y sangre vieja. Con manos lentas, abrió la mochila que llevaba a la espalda. Sacó una herramienta de plasma, la encendió y acercó la chispa azul al primer grillete de Nayara. Ella no parpadeó. No gimió cuando el metal ardiente se hundió en el cerrojo, liberando su tobillo. Siguió con sus muñecas, una tras otra, mientras Nayara lo miraba como si estudiara la forma exacta de su cuello para cortarlo en el momento oportuno. Cuando el último eslabón cayó al suelo, Nayara respiró hondo, flexionó los dedos, probando la libertad. Entonces se inclinó hacia su oído. Su voz, un susurro rasposo, le heló la sangre. Ahora te buscarán a ti también. Ellos vendrán. Ellos no perdonan a quien rompe las cadenas. Bruno tragó saliva. Afuera, un estruendo de pasos metálicos reverberó en los corredores. Alguien ya había notado que el humano estúpido había comprado la ruina con rostro de mujer. Nayara le rozó la mejilla con la punta de la garra, apenas un rasguño que no sangró pero marcó algo más profundo. «Corre conmigo o muere aquí», escupió ella, los ojos brillando con una promesa que era a la vez amenaza y bendición. Bruno apretó el mango de su arma improvisada, clavó sus ojos en los de ella y asintió. El rugido de los cazadores retumbó tras la primera puerta blindada. Con Nayara libre a su lado, entendió que su antigua vida acababa de morir. Y no deseó recuperarla jamás. El zumbido de los conductos de ventilación vibraba en el pecho de Bruno mientras se adentraba a tientas en la penumbra de la sala de motores. Cada válvula oxidada, cada tubería caliente le recordaba que no había vuelta atrás. Nayara caminaba detrás de él, en silencio, aunque su respiración, ronca y animal, llenaba todo el espacio. Bruno dejó caer su mochila y empezó a juntar tubos, baterías rotas y cables quemados. Con manos temblorosas armaba trampas rudimentarias que, si tenían suerte, detendrían a los primeros mercenarios que se atrevieran a entrar. Nayara lo observaba agachada sobre un tanque de oxígeno perforado, con las rodillas recogidas contra el pecho, como una fiera que decide si devorar a su protector o seguir confiando en él. En un momento, ella descendió del tanque y se acercó tanto que Bruno sintió su sombra cubrirlo. No escuchó un solo paso, la criatura encadenada que había comprado hacía apenas una hora se movía como humo. Nayara olió su nuca, aspirando cada gota de sudor que le empapaba la piel. No deberías haberlo hecho, murmuró junto a su oído. Su voz era más grave ahora, menos rota, como si la libertad le estuviera devolviendo algo más que la fuerza. Bruno bajó la mirada a sus manos engrasadas y no dijo nada. Ella le lamió la oreja, lenta, rasposa, dejando claro que no le pedía permiso para nada. Bruno tragó saliva. Siguió conectando los cables, intentando ignorar el hormigueo que le recorría la espalda.
Nayara lo empujó de espaldas hasta obligarlo a sentarse contra el muro de acero. Se le montó encima, apoyando las palmas abiertas en su pecho. Sus uñas, negras y afiladas, se enterraron apenas en la tela sucia de su uniforme. ¿Por qué?, preguntó ella de nuevo. Esta vez, la pregunta no era una amenaza. Era una grieta, un susurro de algo vulnerable que Bruno no había esperado encontrar bajo toda esa rabia y colmillos. Porque nadie merece vivir encadenado, dijo él al fin, sin atreverse a tocarla. Su voz sonó más firme de lo que sentía por dentro. Nayara inclinó la cabeza, estudiándolo como se estudia una presa antes de arrancarle la garganta. Pero no lo mató. En cambio, se pegó más a su cuerpo y rozó su boca con la de él, apenas un roce que encendió un fuego húmedo en el aire entre ambos. Un crujido de metal interrumpió el momento. Bruno giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una compuerta lateral se abría de golpe. Una figura blindada entró disparando un taser de pulsos. Nayara saltó como un relámpago, embistió al invasor y el chasquido de huesos quebrándose llenó la sala. El cadáver cayó a sus pies, y Nayara se giró hacia Bruno. Su respiración era un rugido entrecortado, las garras manchadas de carne quemada. Caminó hacia él de nuevo, se arrodilló, le sostuvo la cara con ambas manos y acercó sus labios a los suyos. Ahora estamos unidos. Mi manada lo sabrá. Tú eres mío, dijo, con un brillo salvaje en los ojos. Bruno sintió un escalofrío recorrerlo. Parte de miedo, parte de una atracción que no podía negar ni aunque quisiera. Afuera, más pasos resonaron en los corredores metálicos. Nayara apoyó su frente en la de él y, sin apartar la mirada, susurró con voz cargada de promesa y furia. Moriremos juntos o mataremos juntos. Tú eliges. Bruno rodeó su cintura con un brazo, tomó la pistola improvisada con la otra mano y asintió sin palabras. En ese instante supo que ya había elegido. Y que no habría cadena en la galaxia capaz de volver a separarlos. La nave entera vibraba con el eco de explosiones que parecían reventar las paredes desde dentro. Bruno empuñaba su rifle de pulsos, los nudillos blancos de tensión, mientras Nayara, a su lado, caminaba con pasos felinos sobre un suelo resbaladizo de sangre y aceite. Cada rincón iluminado por luces rojas de emergencia parecía esconder cazadores hambrientos, ansiosos de probar su piel y vender sus huesos. Giraron en un corredor estrecho justo a tiempo para esquivar una ráfaga de metralla. Nayara soltó un rugido bajo, casi un gruñido cargado de deseo de pelea. Se lanzó de un salto imposible, giró en el aire y aterrizó sobre el mercenario armado, aplastándolo contra la pared de acero. Sus garras destrozaron la máscara de protección del atacante, la sangre caliente salpicó a Bruno en la cara, obligándolo a parpadear rápido para no perder de vista a los otros dos que aparecían por la escotilla de carga. Bruno apuntó sin dudar, apretó el gatillo, 2 descargas seguidas silenciaron los gritos de los enemigos. Uno cayó de rodillas, el otro trató de arrastrarse lejos dejando un rastro oscuro. Nayara lo alcanzó de un zarpazo, levantándolo del suelo solo para quebrarle el cuello con un crujido seco. Cuando todo quedó en silencio, Bruno sintió su respiración rasgando el aire. El olor a carne quemada, ozono y sudor de combate impregnaba cada molécula que pasaba por sus pulmones. Nayara lo miraba desde la penumbra, la boca entreabierta, los colmillos manchados de rojo. Se acercó a él, puso una mano sobre su pecho agitado y ronroneó algo gutural, algo que sonó demasiado íntimo en medio de toda aquella muerte. Él apenas pudo sostenerle la mirada. El calor del contacto de Nayara sobre su piel parecía borrar el frío del miedo, reemplazándolo con una certeza brutal. Ella pelearía por él, lo protegería, y lo devoraría si la traicionaba. Un pitido agudo retumbó entre los corredores cuando una compuerta se cerró de golpe, sellando la ruta de evacuación hacia la bahía de cápsulas. Bruno apretó los dientes, golpeó la pared con la culata del arma mientras Nayara recorría el pasillo, olfateando el aire como una bestia que rastrea a sus depredadores. Nos encierran, dijo Bruno, intentando controlar el temblor de su voz. Nayara giró el rostro hacia él, sus ojos ámbar destellaron bajo la luz intermitente. Que lo hagan, contestó ella, avanzando hasta quedar frente a él. Más fácil para cazarlos a todos. Antes de que Bruno pudiera replicar, Nayara lo tomó por la nuca y lo atrajo hacia sí. Sus labios se estrellaron contra los suyos, rudos, exigentes, dejando claro que en ese beso no había dulzura, solo una promesa salvaje de pertenencia mutua. Él respondió con la misma desesperación con que se aferraba a su rifle, sabiendo que perderla ahora sería su final. Los pasos de un pelotón resonaron al fondo del pasillo. Nayara se separó de él apenas lo suficiente para susurrar, con la boca húmeda aún rozando la suya. Por aquí. Vive.
humano. O te arrancaré el alma yo misma. Se lanzó por una escotilla de ventilación abierta, con Bruno siguiéndola de rodillas, arrastrándose entre cables calientes y tuberías goteantes. Cada explosión, cada disparo amortiguado les recordaba que el corredor se cerraba detrás de ellos. Él sentía la respiración de Nayara rozándole el cuello, una cadencia irregular de calor que lo mantenía cuerdo. Emergieron en una cámara de mantenimiento. Los cuerpos de 2 guardias colgaban de ganchos para carne. Nayara ni siquiera parpadeó. Caminó entre los cadáveres, recogió un cuchillo de triple filo y se giró hacia Bruno. Nos siguen por tu olor. Les has dado tu esencia. Ahora debes darles fuego. Bruno miró la puerta que retumbaba bajo golpes de culatas. Asintió, respiró hondo y preparó el detonador improvisado que había construido con explosivos de minería. Nayara lo rodeó por detrás, pegó su pecho desnudo a su espalda y le besó el cuello, marcándolo de nuevo con su aroma salvaje. Cuando la puerta explotó, Bruno y Nayara ya no eran fugitivos ni cazadores. Eran una manada recién nacida, lista para arrancar la carne del universo si se atrevía a separarlos. El estruendo de la explosión destrozó la compuerta, lanzando metralla ardiente en todas direcciones. Bruno sintió como un fragmento le rozó la ceja, abriéndole un corte que le nubló un ojo con un velo rojo de sangre caliente. No tuvo tiempo de limpiarse, Nayara lo empujó hacia un costado, haciéndolo rodar tras un viejo generador abandonado mientras los primeros mercenarios irrumpían con gritos y linternas danzando como ojos de bestias hambrientas. Bruno, medio mareado, escuchó su propia respiración mezclada con el retumbar de su pulso. Nayara, agazapada a su lado, emitía un gruñido suave, como un motor a punto de explotar. Su pecho subía y bajaba, salpicado de sudor y restos de sangre ajena. Se giró hacia él y, sin hablar, le rozó la frente con la suya. Un instante de silencio absoluto entre 2 tormentas, el rugido de la batalla afuera y el terremoto de deseo que palpitaba entre sus cuerpos. Nayara se alzó primero. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de metal agrietado. Avanzó hacia el pasillo como una sombra viviente, sus músculos tensos bajo la piel grisácea brillando bajo las luces parpadeantes. Bruno apenas pudo levantar su rifle antes de verla abalanzarse sobre un soldado blindado, desgarrándole la garganta con un rugido que hizo eco en cada muro de la nave. ¡Disparos! Bruno disparaba a ciegas, apuntando a cada silueta que intentaba emboscar a Nayara por la espalda. La vio sangrar cuando un láser le quemó un costado, pero no la frenó. Nayara giró sobre sí misma, clavó sus garras en el pecho de otro enemigo y lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. La sangre salpicó sus piernas desnudas, la hizo parecer una diosa de guerra invocada de alguna pesadilla prohibida. Un mercenario se abalanzó sobre Bruno, tumbándolo contra el suelo. Sintió las costillas crujir bajo el peso de la armadura enemiga. Luchó por mantener el cañón del arma alejado de su cara, pero sus brazos fallaban, su visión se nublaba. Un disparo sordo retumbó junto a su oído. Bruno parpadeó y vio como el atacante se desplomaba sobre él, muerto, con un agujero humeante en la nuca. Nayara lo había matado. Otra vez. Lo liberó de un tirón, lo sostuvo de la mandíbula, obligándolo a abrir los ojos mientras el caos ardía a su alrededor. Él vio su mirada salvaje, el fuego que quemaba cada parte de su cordura. Nayara se inclinó y besó su boca manchada de polvo y miedo. Lo besó como si esa fuera su única oración, su única ley. Levántate, ordenó, con la voz rasgada, los labios rozándole la comisura. No me dejes sola, Bruno. No mueras todavía. Lo incorporó casi cargándolo. Bruno soltó un gemido de dolor cuando su costado herido protestó, pero sus pies obedecieron. El rifle volvió a sus manos como una extensión de su carne. A su lado, Nayara se sacudió la sangre del rostro, respiró hondo y sonrió, una sonrisa tan hermosa como mortal. El corredor hacia la cubierta principal se abrió frente a ellos, iluminado por ráfagas de disparos y destellos azules de alarmas de emergencia. Allá estaba su única salida, una compuerta de servicio que daba a los corredores de mantenimiento externos, la ruta menos vigilada. Pero todos sabían que esa puerta era su única esperanza, y los cazadores bloqueaban cada metro con sus cuerpos blindados y sus armas rugiendo odio. Bruno miró a Nayara. Ella no dijo nada. Le tomó la mano, la apretó hasta hacerle crujir los huesos, y sin soltarlo, lo arrastró adelante, corriendo directo hacia la línea de fuego. El rugido de Nayara, mitad grito de guerra, mitad promesa de amor violento, sacudió a Bruno hasta la raíz de sus huesos. Con un último respiro de cordura, gritó con ella. Sus pasos, sus gritos y el estruendo de los disparos se fundieron en un único latido salvaje.
No había marcha atrás. Vivirían juntos o morirían como una sola criatura imposible de encadenar otra vez. El corredor los esperaba. Los enemigos también. Bruno solo pensó en Nayara, y el miedo desapareció en un instante de furia luminosa. La lluvia de fuego era un manto implacable que caía sobre sus cabezas mientras avanzaban a trompicones entre columnas de vapor y casquillos ardientes. Bruno apenas distinguía las siluetas que se cruzaban ante su mira, sombras con armaduras negras, ojos rojos que destellaban antes de caer aullando con un disparo certero o el desgarrón de las garras de Nayara. Resbalaron por una rampa lateral que conducía a los corredores de servicio, un laberinto de tuberías y pasadizos tan angostos que Bruno tuvo que girarse de lado para no quedar atorado con el rifle colgado del hombro. Nayara iba delante, reptando como un animal entre cables chisporroteantes. De cuando en cuando, se detenía, giraba la cabeza y lo olfateaba, asegurándose de que aún estaba detrás, de que no había dejado de respirar. Una ráfaga perforó la chapa oxidada junto a su oído. Bruno contuvo un grito de dolor cuando un trozo de metal incandescente le arañó la clavícula. Nayara se volvió de inmediato, sujetó su rostro con manos ensangrentadas y pasó la lengua por la herida, limpiando la sangre con un ronroneo grave que hacía vibrar sus costillas. «No dejes que te apaguen», murmuró, tan cerca que su aliento caliente se mezclaba con el humo acre. Bruno respiró profundo, embriagado del aroma a ozono, sangre y la extraña dulzura que emanaba de ella cada vez que sus cuerpos se rozaban. Los pasos metálicos de los cazadores retumbaban arriba, buscando puntos de entrada entre las rejillas. Nayara se irguió, tan erguida como el techo bajo se lo permitía, y sus pupilas se rasgaron en rendijas feroces. Desgarró con sus garras la tapa de ventilación más cercana, abrió un agujero hacia un conducto vertical y miró a Bruno como una loba a punto de arrojarse al vacío. «Agárrate a mí», ordenó. Él no discutió. Rodeó su cintura y sintió la tensión de cada músculo vibrando bajo la piel húmeda. Nayara se dejó caer, arrastrándolo con ella en un salto ciego por el túnel de mantenimiento. La caída fue un torbellino de ruido, calor y miedo. Golpearon un andamio, rodaron por un tubo resbaladizo y acabaron entre cables retorcidos y cajas de suministro desparramadas. Bruno abrió los ojos, aturdido, sintiendo la respiración de Nayara aplastándolo. Ella estaba encima, su cabello enmarañado y su pecho subiendo y bajando contra el suyo. Lo besó de nuevo, como si cada beso sellara un pacto imposible de romper. «Ahora corremos. No pares. Si caes, yo te levantaré. Si mueres, yo mato a todos hasta morir yo también». Bruno sintió que esas palabras le encendían la carne mejor que cualquier promesa humana. Rodaron juntos, se incorporaron jadeando y siguieron adelante, pisando charcos de líquido refrigerante que goteaba desde alguna fuga vieja. A lo lejos, las luces de emergencia pintaban el corredor de un rojo infernal. La compuerta final estaba allí, abierta, custodiada por un par de torretas automáticas que giraron sus cañones en cuanto los detectaron. Nayara soltó un gruñido que rebotó en las paredes. Bruno la sujetó del antebrazo, intentando hacerla entrar en razón. Pero Nayara ya estaba decidiendo por ambos. Cargó de frente, usó una plancha metálica desprendida como escudo, y detrás de ella, Bruno descargaba ráfagas a quemarropa contra los sensores de las torretas. Una chispa, luego otra, y un zumbido de sobrecarga anunció la muerte de los cañones antes de que pudieran convertirlos en ceniza. Atravesaron el umbral justo cuando algo explotaba a sus espaldas. Cayó metralla, polvo y humo sobre ellos mientras Bruno rodaba por el suelo abrazando a Nayara para protegerla, aunque sabía bien que ella era el verdadero muro que lo protegía a él. Cuando todo se aquietó, Nayara se levantó primero. Tenía un corte nuevo en la ceja, sangre corriendo por su pómulo hasta gotear en sus labios. Lo miró desde arriba, con esa mezcla de reina y fiera que solo ella sabía sostener, y se agachó para juntar su frente con la de él. «Nos cazan como a bestias, Bruno. Pero esta bestia que tienes enfrente no piensa morir sin darte la galaxia en ruinas». Bruno tragó saliva, sintiendo como el miedo se convertía en algo más profundo, una determinación feroz que solo existía cuando Nayara respiraba sobre él. A lo lejos, el eco de más pasos, más cazadores, más muerte. Bruno cargó su rifle, Nayara chasqueó los colmillos y juntos, tomados de la mano, se internaron en la penumbra de la ruta de escape, sabiendo que cada paso era un rugido de guerra y de amor tatuado en su carne. El pasillo final los escupió al vientre abierto de la nave, un hangar exterior que temblaba bajo la vibración de motores moribundos y alarmas que chillaban como pájaros de mal augurio. Un viento helado y cargado de humo les cortó la respiración. Bruno se detuvo un instante, apoyándose en una columna de acero retorcido, intentando que sus pulmones,
ya castigados por el polvo y la pólvora, no se cerraran para siempre. Nayara se plantó frente a él, sus ojos ámbar ardiendo como antorchas en medio del caos. Tenía cortes nuevos en los brazos, la sangre oscura empapaba las costuras de su ropa hecha jirones, pero su espalda seguía erguida como si todo el fuego del universo la alimentara. Bruno se obligó a incorporarse. A su alrededor, drones de caza patrullaban el hangar buscando cualquier calor corporal que no estuviera autorizado. En el extremo opuesto, encajonada entre contenedores volcados, una vieja lanzadera de transporte chisporroteaba como una lámpara a punto de apagarse. Ni blindaje ni escudos, solo un ataúd volador, pero era suficiente. Nayara giró la cabeza, escuchó algo que Bruno no percibió y rugió una orden muda. Lo empujó hacia el costado de la lanzadera mientras ella misma embestía a 2 guardias que surgieron de entre las sombras. Los derribó con la fuerza de un rayo viviente. Bruno subió la rampa a rastras, disparando a todo lo que se movía, sintiendo cada músculo a punto de ceder. Cuando Nayara apareció a su lado, su respiración era puro humo, su pecho manchado de sangre propia y ajena. Lo miró y, por un segundo, Bruno vio algo que casi lo hizo olvidar el miedo: ternura. Esa criatura que arrancaba gargantas sin pestañear estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, rota, pero tan real que casi lo hizo reír entre disparos. La compuerta de la lanzadera se cerró tras ellos con un silbido agónico. Bruno se desplomó sobre el asiento del piloto, conectado cables que colgaban como venas abiertas, ignorando las chispas que le quemaban los dedos. Nayara se arrodilló a su lado, con una mano le apartó el cabello empapado de sudor, y con la otra sostenía aún el cuchillo ensangrentado como si fuera parte de su cuerpo. «Mírame, humano», dijo entre jadeos. Bruno obedeció, dejando de teclear la secuencia de arranque solo para hundirse en el fuego dorado de sus ojos. «Dime que vives conmigo o que mueres conmigo», ordenó Nayara, apoyando su frente en la de él, el calor de su respiración cubriéndolo como un bálsamo. «Contigo, Nayara», contestó Bruno, su voz ronca, quebrada, cargada de todo lo que no había tenido valor de decir en palabras. «Siempre contigo». El motor rugió, una explosión de humo negro cubrió los muelles y la lanzadera, sacudida por cada impacto de metralla que la golpeaba desde afuera, se elevó con un bramido de metal exhausto. Bruno sujetó los mandos, Nayara abrazó su nuca desde atrás, pegando su pecho húmedo a su espalda, y así, envueltos en su calor salvaje, atravesaron la pared de fuego que una vez había sido su prisión. Atrás quedaban la nave podrida, los grilletes oxidados, los nombres malditos de quienes creyeron poseerla. Adelante se abría un mar de estrellas infinitas, una libertad tan grande que Bruno apenas podía comprenderla. Cuando la última alarma se apagó y la atmósfera opresiva fue sustituida por el silencio cósmico, Nayara lo empujó suavemente hacia el asiento auxiliar. Se sentó sobre él, de cara, rodeándolo con sus piernas fuertes, sus garras acariciándole la nuca sin hacerle daño. «¿A dónde vamos?», preguntó Bruno, con una risa ahogada mientras sentía su pulso mezclarse con el de ella. «A donde nadie nos encadene otra vez», susurró Nayara, bajando la cabeza hasta que sus labios rozaron su oído. «A donde podamos rugir, amar y dormir sin miedo». Bruno apoyó la frente en su pecho, escuchó el latido feroz que lo había salvado y supo, en ese instante, que todo lo perdido había valido la pena. Fuera de la cabina, las estrellas se arremolinaban como fuego líquido. Dentro, el calor de Nayara se convirtió en la única ley que Bruno obedecería hasta el último segundo de su vida. Juntos, casados o libres, sabían que ya nadie podría separarlos. Y bajo ese manto de universos por conquistar, Bruno y Nayara se permitieron, al fin, algo que nunca les habían dejado tener, la promesa sencilla y feroz de un amor sin cadenas.